¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos viernes 8 de noviembre de 2019. Qué gusto poder acompañarle una ocasión más llevándole las noticias más relevantes ocurridas hasta la última hora en el interior del estado y por supuesto aquí en la capital yucateca. Le invito a que se quede con nosotros y también que se comunique al teléfono 940-7600. Le cuento que hoy es el Día Mundial del Urbanismo, fecha que tiene el objetivo de crear conciencia sobre la planeación urbana para crear esos ambientes sanos con espacios verdes y por supuesto sin contaminación. Con esto y más le espero durante la siguiente hora aquí en este espacio. Comuníquese con nosotros también en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, ahí puede encontrar la transmisión en vivo y comentarnos lo que está haciendo en este ya oficialmente arranque del fin de semana. Iniciamos con las noticias. Y mire, le cuento que cruceros de clase Premier incluyen en sus rutas a nuestra tierra, a Yucatán. Le digo esto porque arribó a nuestra costa un crucero francés con más de 100 turistas que buscan disfrutar la ruta denominada Tesoros Mayas. Por primera vez arribó a Progreso el barco Le Champlain de la naviera francesa Compagnie du Ponant, que continuará sus visitas en los próximos años como resultado de la promoción y gestión del gobernador Mauricio Vila-Dosal. Con 152 pasajeros y 116 tripulantes a bordo, el barco de la única compañía francesa dedicada a los viajes en crucero por todo el mundo en clase Premier atracó en la terminal de cruceros de Progreso. El gobernador intercambió pláticas con el capitán Yannick Hervé Marie Simon, a quien dio la bienvenida. Los arribos confirmados del Le Champlain para esta temporada invernal a Progreso serán el 20 próximo, 4 y 18 de diciembre y se esperan arribos para los días 1, 5 y 29 de enero. Progreso está incluido en la ruta denominada Los Viajes Tesoros Mayas, que abarca Puerto Morelos, Quintana Roo y Puerto Dos Bocas, Tabasco. El crucero zarpa de Reykjavik, en Islandia, pasando por Canadá y Boston, Estados Unidos. El crucero navega por el Caribe hacia las Islas Azores de Portugal, luego a Gran Bretaña y de ahí hacia Islandia, donde hace base. Los barcos manejados por Ponant están diseñados para acomodar un número limitado de pasajeros con cabinas de 32 a 132 para darle mayor exclusividad. Recientemente el gobernador anunció, tras su participación en la 26ª conferencia anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, que para los próximos 2 años se espera la llegada de 50 cruceros de las compañías de lujos MSC Cruceros, Viking Cruise, Disney Cruise Line y Silversea. Se prevé que el año cierre con la llegada de 142 cruceros que trasladan a 465,000 pasajeros, lo que representa el incremento del 5% en comparación con el año pasado. Tele Yucatán te informa. Y es que uno de los grandes aspectos para que este tipo de relaciones se mantengan es la seguridad que impera en el estado. Y justamente por la seguridad y también por la impartición de justicia, Yucatán es ejemplo nacional. La seguridad de Yucatán se sustenta en su red operativa, tecnología e infraestructura, en la dignificación de sus policías y en gran parte en la participación ciudadana, manifestó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, en el 4º encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia que se realizó en Cancún, Quintana Roo. Debido a que la entidad es referente en seguridad, fue invitada para compartir sus experiencias de éxito. Al noble propósito, la funcionaria describió la estructura que se aplica en la entidad, que la mantiene en los primeros lugares de indicadores nacionales. María Fritz resaltó los operativos y la coordinación con el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades federales y municipales. Ante personas con y sin cargos públicos que acudieron al foro, la responsable de Seguridad Interna del Estado resaltó el desempeño del Grupo Interdisciplinario de Justicia orientado a combatir la impunidad y garantizar la certeza jurídica. La participación de la sociedad es fundamental en estas tareas, de tal forma que con la estrategia Alianza por Yucatán se trabaja en acuerdos derivados de una agenda con la iniciativa privada, integrantes de los congresos federal y local y representantes de organizaciones sociales. Ante el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, también hizo hincapié en la labor que desarrolla el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana CEPREDEI
el cual genera acciones para eliminar de raíz las causas de conductas delictivas y adicciones. Por eso, Yucatán figura en los primeros lugares del país en mayor percepción de seguridad, menor número de homicidios dolosos y secuestros, además de mínimos cambios de hábitos por temor a la delincuencia. Tele-Yucatán te informa. Y mire, para continuar con el plan de austeridad que aplica el gobernador Mauricio Vila Dosal y alcanzar mayor eficiencia y ahorro, por supuesto, el gobierno del estado se recorre un poco más el cinturón y fusionará 7 instancias más, lo que generaría un ahorro de... El estado se aprieta de nuevo el cinturón y reducirá la estructura administrativa con la fusión de 7 entidades, de modo que continúa el plan de austeridad que aplica el gobernador Mauricio Vila Dosal para hacer más eficiente el servicio público y generar mayores ahorros. 15 dependencias pasaron a presentar el ahorro de 100 millones de pesos al año, de modo que al final de la administración se ahorrarían 500 millones de pesos. El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado seguirá con su labor desde la Coordinación General de Becas, que formará parte de la Secretaría de Educación. La Junta de Asistencia Privada de Yucatán se integrará a la Secretaría de Desarrollo Social, en la Subsecretaría del Bienestar Social, como área de la Dirección de Promoción y Participación Social. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública continuará con su labor desde la Secretaría de Salud. Sus áreas jurídica y operativa se integrarán a la Dirección de Planeación y Desarrollo. La Casa de las Artesanías se integrará al Instituto Yucateco de Emprendedores, con la creación de la Dirección de Desarrollo Artesanal. Los institutos de infraestructura carretera y para el desarrollo y certificación de la infraestructura física, educativa y eléctrica quedarán incorporados al Instituto de la Construcción y Conservación de la Obra Pública para transformarse en las direcciones de vías terrestres, de construcción y de servicios generales. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado formará parte de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. La plantilla docente y mínima necesaria continuará realizando sus funciones desde el Instituto. Tele-Yucatán te informa. Pero no hay de qué alarmarse porque los servicios a la ciudadanía continuarán puntuales y garantizados. Vamos con otros temas y es que analizan la iniciativa de ley de seguridad vial a través de reuniones con autoridades. El objetivo es fortalecer la seguridad aquí en el estado. Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso local analizaron la iniciativa de ley de seguridad vial. En la reunión participaron el director de la Policía de Mérida, Arturo Romero Escalante, el ingeniero vial René Flores Ayora y el director de la Facultad de Arquitectura, Alfredo Alonso Aguilar. La presidenta de la comisión, Lila Frías Castillo, indicó que la próxima semana seguirán con las consultas para fortalecer la seguridad en Yucatán. En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes se reunieron con diversas organizaciones de médicos en cirugía plástica, quienes serían los acreditados para ejercer el tratamiento quirúrgico reconstructivo y estético. Con base en la propuesta de la reforma del artículo 270 bis del Código Penal, los procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva deben ser realizados por los especialistas con base en lo establecido en la Ley General de Salud, su similar de Educación y el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública. Tele-Yucatán te informa. Con este tema nos vamos directo a la primera pausa comercial de esta tarde, pero así como lo escucha, ya llegaron los primeros saludos a través del Facebook de Tele-Yucatán. En la transmisión en vivo nos escriben Elmer y Saúl Parra, que desean a todos los televidentes un feliz fin de semana. Usted también puede comunicarse con nosotros a través de ese medio digital o, por supuesto, a través del teléfono en el estudio 940-7600. Este es su espacio y estamos para servirle. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, apenas estamos iniciando. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele-Yucatán.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Black. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Es hora de la comida, así que está disfrutando de sus alimentos. Deseo que tenga muy buen provecho. Mientras tanto, aquí le mantenemos informado. Y nos vamos al corazón de la ciudad, directo al centro de Mérida, al emblemático Pasaje Picheta, que le cuento hoy abrió sus puertas al público en general y con varias adecuaciones para el disfrute de los yucatecos y, claro, de los turistas que visiten nuestra tierra. Luego de 2 años de permanecer cerrado por trabajos de remodelación, este día abrió sus puertas el Pasaje Picheta. Aunque la obra que se realizó en la administración estatal anterior costó 20 millones de pesos, debido a sus fallas en su diseño, el gobierno del estado actual realizó la inversión adicional de 200,000 pesos. En la entrada principal del pasaje se instaló una banca de madera a gran escala para que los turistas se tomen la foto del recuerdo. También, en el primer piso se cuenta con un área de galerías y en el segundo nivel hay un museo interactivo. El Pasaje Picheta está ubicado en el centro histórico, tiene su origen en 1993 como un atractivo turístico. Sin embargo, desde 1639, sus pasillos formaron parte del Ayuntamiento de Mérida y de la cárcel pública. En 1869 pasó a ser propiedad de Rafael Albertos, quien lo modificó y agregó unas habitaciones. Posteriormente albergó el Teatro Iris y más tarde al Cine Novedades. El reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y ahí le presentamos las imágenes de cómo luce ahora el Pasaje Picheta, que ya está disponible para que usted vaya a visitar. Y mire, le cuento que la tarde de ayer platiqué con la directora general del ISSSTE para aclarar los rumores y toda la situación que vive actualmente el instituto. Así que le invito a que preste atención y juntos veamos sus declaraciones. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, le cuento que esta ocasión vamos a platicar con María Isabel Rodríguez Heredia. Ella es la directora general del ISSSTE. Muy buenas tardes. Hola, encantada de estar contigo. Qué gusto que nos acompañe esta ocasión, sobre todo para hablar de cosas muy importantes de interés de los jubilados y pensionados y para aclarar algunos otros puntos. ¿Qué le parece si comenzamos platicando de en qué consiste ese apoyo extraordinario que se le otorgó justamente a los jubilados y pensionados? Claro que sí, te cuento un poco. Este apoyo que se le dio de manera extraordinaria a todos los jubilados y pensionados comenzó en enero de este año y finalizó el 30 de octubre, consistió en un mes de sueldo y pues ha sido posible gracias a los ahorros y al manejo eficiente de los recursos que hemos tenido desde que comenzamos en esta administración y pues qué mejor que darles el dinero a las personas que lo necesitan, que son ellos. Digamos que fue un apoyo extraordinario en apoyo de las familias de los jubilados y pensionados. Por supuesto, en apoyo de su economía, en apoyo de sus familias. Es una población vulnerable, pues estas personas ya dejaron de trabajar, prestaron sus servicios durante muchísimos años aquí en el gobierno y pues qué mejor manera de retribuirlos que haciéndoles estos reconocimientos económicos, que es donde les afecta directamente a sus bolsillos. Como comentaba, fue por determinados meses y el apoyo ya concluyó. Sí, es correcto.
para que no quede dudas, porque luego se andaba manejando algunas otras versiones y es importante aclarar ese aspecto. Sí, han habido varios tipos de falta de información. También por allá estaban pensando si no se iban a dar todos los días de aguinaldo que tienen por ley. Yo sí quisiera recalcar esto a toda la población de jubilados y pensionados, que pueden sentirse sumamente tranquilos de que sus aguinaldos van a llegar, de que este 15 de noviembre van a recibir los primeros 10 días de aguinaldo para que coincida con el Buen Fin, puedan aprovechar los descuentos que hay en diferentes comercios y los siguientes 30 días los van a recibir el 15 de diciembre. Por ley van a darse sus 40 días. O sea que también el aguinaldo va a estar garantizado para este sector de la población. Garantizado. Queda garantizado el aguinaldo, así como sus pensiones actualizadas del año 2019, totalmente garantizadas. Pueden estar tranquilos. Con estas declaraciones ellos pueden estar tranquilos. Y ahora hablando un poco más a profundidad, ¿en qué situación recibieron el ISSSTE y a un año de trabajo, cuál es el panorama? Sí, bueno, el ISSSTE lo recibimos en una situación delicada, con finanzas pues endebles. Y desde que comenzamos este gobierno bajo la administración de nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal, decidimos hacer frente a la situación, tomar decisiones responsables. Déjame contarte que hemos tenido ahorros muy importantes en gasto corriente, hemos dejado de estar malgastando el dinero en cosas innecesarias, en cosas que no eran la razón de ser del instituto. El instituto, ¿para qué sirve? El instituto, ¿para qué vive? Para los jubilados y para los pensionados. Y para que todas sus pensiones de todos aquellos derechohabientes estén garantizadas. Precisamente para eso vamos a utilizar el dinero y es lo que estamos haciendo. Directora, entonces, aprovechando su visita esta tarde, podemos garantizar a todos los televidentes que nos ven en este momento, a los jubilados y pensionados, que pueden estar tranquilos. Claro que sí, como les comenté hace unos minutos, pueden estar tranquilos, pueden acudir a nosotros para cualquier duda que tengan, ahí los vamos a atender y siéntanse tranquilos de que todo se va a seguir manejando con legalidad y transparencia. ¿Algo más que desea agregar? Nada, muchísimo gusto de estar aquí en tu espacio, gracias por darme la oportunidad de venir a aclarar pues siempre ciertos temas de interés público y en general para esta población tan especial y vulnerable que son la de los jubilados y pensionados. Gracias, directora, por su tiempo esta tarde. Muchas gracias, Linda. Ahí quedó la información, ya se lo dijimos aquí puntualmente a través de la pantalla de Tele Yucatán. Ella es María Isabel Rodríguez Heredia, la directora general del ISSSTE. Quédese con nosotros, continuamos con más. Y efectivamente, continuamos con más, ya que seguirá la presencia de humedad en la península de Yucatán con chubascos dispersos y a causa de un frente frío que ingresará al Golfo de México hay probabilidad de que se incrementen los nublados sobre nuestro estado, pero además una onda tropical estaría causando lluvias durante el fin de semana. Pero ya lo sabe, para más detalles, como todos los días, vamos directo al pronóstico del tiempo. En este último día de la semana se mantendrán las condiciones calurosas con condiciones de cielo parcialmente nublado, así como chubascos y lloviznas vespertinas en el norte, centro y sur del estado. Los vientos serán del noreste de 15 a 25 km por hora, con rachas mayores a 40 km por hora principalmente en la costa. Por otro lado, el nuevo Frente Frío número 11 se ubicará en el centro del Golfo de México y la nueva onda tropical número 51 se ubicará al sur de la región. Por lo tanto, para este sábado, el Frente Frío número 11 se establecerá al norte de la península con rachas de vientos de hasta 50 km por hora. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 32 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid. Ahí tendremos temperaturas máximas entre los 34 grados, mientras que la mínima estará en 23. Para Tecash se esperan temperaturas de 32 grados la máxima y la mínima de 22 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 29 grados y la mínima entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 28 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa.
Así que posiblemente este fin de semana podamos disfrutar de un poco de fresco, una tregua con el calor. Nos vamos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para Francisco Soto, que nos escribe en el Facebook de Tele Yucatán y manda saludos a Guatabampo, y también Enrique Gómez desde Playa del Carmen nos está sintonizando. Gracias por el favor de su preferencia, nos vamos a la pausa comercial, no nos tardamos nada y enseguida estamos de regreso. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya de regreso con más noticias en Tele Yucatán te informa, y oiga, muchas gracias por seguir con nosotros informándose de lo más relevante que ocurre. Y mire, de este tema seguramente ya se enteró en redes sociales, de la cancelación de la segunda edición del Festival de la Trova, pero para que no hayan versiones erróneas, aquí a través de nuestra pantalla confirmamos la versión emitida por el gobierno del estado, que dice que se cancela porque la empresa con la que se organizaría el festival tiene una investigación pendiente en Morelos. Aquí le presentamos los detalles. Por su compromiso con la legalidad y transparencia, el gobierno del estado canceló la posibilidad de cualquier contrato con la empresa Magnos Comercialización de Entretenimiento SDRL DCB. El motivo de la decisión fue por evidencia de una investigación pendiente en contra de la compañía en Morelos. Con la misma responsabilidad y transparencia, velando por garantizar que los yucatecos tengan eventos de calidad, se pospuso el Festival de la Trova, que se realizará el año próximo. El Festival de la Trova es un importante evento que fomenta nuestras tradiciones y cultura y que contribuye a atraer turistas. El interés del gobierno del estado es que sea un éxito y que yucatecos y turistas lo disfruten. Cuando se realice el Festival de la Trova, se trabajará para que supere las expectativas y cumpla con los principios de la administración estatal en transparencia y rendición de cuentas. Se contará con artistas extranjeros, nacionales y locales de reconocida calidad. Se mantendrá informada la sociedad de los avances en la organización del evento. La empresa que con anticipación vendió los boletos para el festival tiene la obligación jurídica de devolver el importe, que vigilará el gobierno del estado. La devolución será informada por la empresa a la brevedad posible. Tele Yucatán te informa. Pero mire, lo que sí está confirmado, incluso este día tendrá su gran inauguración, es la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019, que este año celebra su 45 aniversario y que en esta edición la comedia regional tendrá un importante papel, motivo por el cual platicamos con ellos. Así que prepare su pantalla porque se llenará de buen humor. Veamos esta divertida entrevista.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y ahora sí que me acompañan un grupo de cómicos regionales y se los voy a presentar a continuación. Nos acompaña esta tarde Mario Herrera III, Betty Yáñez y también Cereco Hinojoch, que ya lo sabe, son de casas. Don Mario, platíquenos Hola. De las novedades que va a haber en la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019 con respecto al teatro regional. Bueno, antes que nada, muchas gracias, muy amables, qué agradable estar nuevamente aquí en Tele Yucatán. De verdad, mi agradecimiento al gobierno, muy en especial a los organizadores de esta feria, porque le están poniendo todo su entusiasmo. En lo que respecta a nosotros, pues vamos a difundir un poquito más lo que es el folclore, el teatro regional yucateco, del cual nos sentimos muy orgullosos. Este teatro al cual en lo particular pues le he dedicado 50 años de mi vida. Empecé de meses, desde luego, ¿no? Pero ahí vamos a estar. Parece ser que yo voy a estar también en el Foro Cultural. Okay. El Foro Cultural es un espacio hermosísimo, precioso, donde va muchísima gente. Ahí realmente la gente va a ver el espectáculo. Ahí vamos a tener la oportunidad de hacer algunas actuaciones y también vamos con los muchachos en lo que es el teatro, porque ahí vamos a presentar obras de teatro regional. Lo que presentamos en el Foro Cultural es un paisaje del teatro regional, una pequeña muestra con una pareja. Y hablando de la pequeña muestra con una pareja, también tenemos la presencia femenina en el teatro regional. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionadísima, sobre todo de estar y continuar con esta familia querida de grandes actores, de una dinastía. Eres parte de ella, Betty. Gracias, Mario, gracias a los que les tengo muchísimo cariño y a los que les agradezco que siempre estamos defendiendo nuestro teatro regional, estamos siempre al día, a la vanguardia de los acontecimientos sociales, políticos, etcétera, pero que lo llevamos a modo de diversión para todo el público de Yucatán, para que sigamos alimentando ese teatro. Yo estoy muy agradecida y sobre todo ahora participar en la Superferia de Ixmaquil 2019. Que será seguramente un honor verla por esos rumbos. Qué linda, muchísimas gracias. Y también tenemos aquí lo que usted ya conoce de casa, Cereco Hinojoch. Cuéntenos no se me vayan a caer encima, por favor. No se preocupe, don Mario. La gente debe estar diciendo, oye, mira, están los gemelos de Alicia en el País de las Maravillas. Pero no, somos Cereco Hinojoch. Pues muy contentos, de verdad, agradecemos infinitamente al gobierno del Estado, a todo el comité de la feria esta invitación y sobre todo ese cariño que le dan y esa importancia que le dan al teatro regional, que es parte importante de nuestra identidad. Y pues vamos a estar allá, creo que va a ser 2 domingos que vamos a estar disfrutando el teatro regional y que lo más interesante que va a ser eventos gratuitos para la gente, donde la gente puede divertirse, puede pasarla bien y sobre todo con un espectáculo familiar que la gente puede ir y divertirse con sus hijos, con los chicos medianos y grandes y muy grandes como don Mario, que va a estar allá. Entonces va a ser un evento donde vamos a seguir incluso recordando sketches de la vieja guardia para que las nuevas generaciones los conozcan y pues ahora sí que el teatro regional siga sembrando semillas para que sigan floreciendo. ¿Dónde puede consultar la gente? ¿En qué horario se van a presentar? Van a estar las carteleras en las páginas respectivas del comité y ahí pueden ir llevando todo el programa que se va a llevar a cabo y pues de verdad que se la van a pasar requete chévere, divertirse con todos los comediantes. Va a estar Taco de Ojo, van a estar, bueno, Manolo El Río Pichculín, don Mario III, doña Betty Yáñez, don Fernando Herrera, bueno, un grandísimo elenco de los comediantes regionales. ¿Rampa? Sí, hay rampa, hay ambulancias para ellos, todo hay. Está diseñado para garantizar el acceso y por supuesto la diversión para toda la familia. Es correcto, sobre todo eso que el teatro regional siempre ha sido parte importante y es un elemento muy esencial que es un teatro familiar. Reiteremos la invitación entonces para que no se pierdan sus presentaciones. Pues bueno, ahí les esperamos, acudan, vayan, diviértanse porque pues la Feria de Yucatán hay que disfrutarla en familia. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros y compartirnos un poco de su humor y carisma que, pues claro, caracteriza al yucateco. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Y no se pierdan esta gran feria Ixmaquil, es una fiesta para todos los yucatecos. Además tenemos la oportunidad de recibir y de atender a gentes de muchas partes de la República Mexicana. Y hay diversiones para todos los gustos,
y para todas las edades. Es totalmente familiar. Muchísimas gracias, ahí los esperamos. Ya quedó la invitación de la propia voz de nuestros cómicos regionales para que ya en unos días más todos podamos estar presentes en la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019. Y sí, efectivamente, a partir de hoy todos podemos disfrutar de la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019, pero vamos con otras cosas y le cuento que la ciencia está presente en Yucatán y en el país. Escuchen nada más. Hay alrededor de 31.700 investigadores en México. En el estado, la ciencia se caracteriza por una etapa de consolidación y expansión de campos como biotecnología, análisis de datos, energías renovables y estudios transdisciplinarios de las zonas costeras, afirmó el investigador emérito del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Víctor Loyola Vargas. En el primer foro de catedráticos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT del sureste de México, la directora adjunta del CONACYT, María del Carmen de la Pesa Casares, dijo que hay alrededor de 31.700 investigadores en el país. Sin embargo, exportamos cerebros, porque más de 55.000 investigadores nacionales en el resto del mundo. El coordinador general de posgrados, investigación y vinculación de la UADY, Rafael Rojas Herrera, indicó que el encuentro es de gran relevancia para la universidad, porque abre un espacio para la reflexión e intercambio de experiencias en diversas investigaciones. Por otro lado, la propuesta editorial de la Universidad Autónoma de Yucatán estará disponible con más de 100 títulos en la tercera Feria Académica del Libro, que concluye este día. Con temas relacionados a psicología, arquitectura, historia, cultura maya y equidad de género, entre otros, los asistentes podrán adquirir parte del acervo bibliográfico que se genera desde la universidad. Teleyucatán te informa. En otros temas, no me dejará mentir, pero la gastronomía yucateca es deliciosa, variada y singular, y quien visita Yucatán se enamora de ella. Le cuento esto porque es justamente lo que le ocurrió a un chef internacional que se encuentra de visita en nuestra tierra. El chef internacional Graham Campbell halagó la gastronomía yucateca no solo por sus sabores, sino por las técnicas de conocimiento tradicional que se utiliza. El poseedor de una estrella Michelin dijo que los nuevos sabores son una experiencia, quien probó varios platillos de la cocina yucateca. El chef escocés titubeó al elegir el platillo que más disfrutó por la mañana, y todo parece indicar que fue la cochinita pibil. Yo no sé qué poner primero. Todos los platillos fueron buenos, porque fueron nuevos sabores. Fueron nuevas cosas para mí. Una experiencia excitante. Graham Campbell, quien participó en el concurso Todo el Mundo a la Mesa, visitó Mérida e impartió una clase a alumnos de una escuela de gastronomía. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la siguiente pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para la familia Puch Ojeda, que nos ve todas las tardes, así nos comentan, y también para Sergio Pérez desde Canacín. Muchísimas gracias por el honor de su preferencia y estarnos sintonizando en el 4.1 de su televisión. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta el interesante tema de las preinscripciones en línea para todos los padres de familia que preparen y tomen nota. Pero eso, a la pausa, a la vuelta de la pausa. Lorena paga más megas de los que necesita. Paco paga más canales de los que ve. Elisa contrató un paquete de internet con una velocidad menor a la que requiere. Que a ti no te pase. El IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Consúltalo. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Gracias al Tribunal Electoral, hoy nuestra democracia es más fuerte. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Protege los derechos de la niñez, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y LGBTIQ+. Es un tribunal cercano a la gente y confiable, incluyente, responsable, profesional, garante y abierto. Así es el tribunal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informe de labores 2018-2019. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa y justo como se lo adelantaba antes de la pausa comercial, hoy nos acompaña el contador Daniel Hoyos Figueroa, director de planeación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues venimos a platicar el tema ya de preinscripciones. El próximo lunes 11 de noviembre empezamos ya con este proceso de preinscripciones en línea. Este año será del 11 de noviembre hasta el día 29. Los 106 municipios esta vez ya se estarán preinscribiendo a través de este método. El año pasado solamente fueron 5 municipios. Esta vez estamos haciendo la apuesta para que ya todo el estado esté haciendo el trámite a través de la página de la Secretaría. ¿Para qué niveles son las preinscripciones? Para segundo y tercero de preescolar y para primero de primaria. Son los que estarán teniendo acceso a esta plataforma. Sí, la página es www.preinscripciones.yucatán.gov.mx. A partir del lunes ya va a estar habilitado para que tengan el acceso. ¿Cuál es el proceso que se hace para inscribirse? Digo, aprovechando que tenemos el espacio y que los padres de familia usualmente nos ven a esta hora de la tarde, ¿cómo es que es el desarrollo del proceso desde entrar a la En realidad es muy sencillo. Se puede entrar directamente a la página que comentamos, www.preinscripciones.yucatán.gov.mx. Necesitan tener prácticamente la CURP del niño que queremos preinscribir, la CURP del tutor, la CURP del hermanito, en caso de que tuviera algún hermano en el plantel donde pretenden inscribir al niño. Esto es para garantizar que los dos queden en el mismo plantel, evitar que los padres de familia estén dando vueltas, ¿no? Y por último, pues un comprobante de domicilio. Los datos, con esos datos van a poder tener todo lo que les pide la página. Evidentemente hay 4 opciones de escuelas que pueden elegir y esto lo hacen de acuerdo a la ubicación. Hoy es cerca de mi casa, cerca de mi trabajo, cerca de los abuelitos que probablemente son los que cuidan los niños, o bien si tienen alguna necesidad educativa especial, pues pueden escoger una escuela de las que tienen los USAER. Este es un aspecto muy importante, tomar en consideración si hay otro hermano en otra escuela, porque luego pasa que ambos quedan en diferentes escuelas y los padres de familia están corriendo para llevarlos. Actualmente lo que hicimos es que pusimos un candado, vamos a decir, si ponen el CURP del niño que ya está en el plantel, automáticamente el hermanito va a quedar registrado en ese plantel. Ahora bien, ¿qué pasa con el interior del estado? Porque en ocasiones en algunos municipios la conectividad, digamos que no es tan buena. Sí, tenemos 10 oficinas en el interior del estado. Ahí se van a poder acudir las personas a pedir apoyo, incluso a que les realicen la preinscripción, aunque en realidad son ciudades, digamos, grandes. Los municipios pequeños, si no tienen conectividad, si tienen problemas con el uso de las computadoras o de las tecnologías, pueden acudir directamente a los planteles. Los directores de cada plantel tomarán los datos, porque incluso puede ser que el mismo director no tenga conectividad en la entidad. Entonces, él podrá tomar los datos y posteriormente él subiría la información a la página. Eso es importante saber, porque luego puede llegar un momento dado que el padre de familia se desespere porque incluso pueda que no tenga una computadora. Sí, ahora también hay que tomar en cuenta que hay tres pasos. Okay. El primero es este del 11 al 29 de noviembre, que va a ser 100% en línea, vamos a decirlo. El 31 de enero salen los listados de cómo quedaron ordenados los niños en cada uno de los planteles. Y el cierre, que es en febrero,
del 4 al 17 de febrero, todos aquellos que no hayan podido realizar el proceso, sea porque no tienen acceso, sea porque no se enteraron, o probablemente tengamos gente llegando de otros estados, cambiándose de colonias o tal vez yéndose a otros municipios, pueden realizarlo todavía del 4 al 17 de febrero. O sea que digamos que en enero vamos a tener las listas tentativas y ya de ahí se podrá elegir donde haya cupo. Así es, nos va a dar la lista por un lado de dónde quedaron los niños preinscritos y por otro qué escuelas tienen cupos disponibles. Con esto ya se evita todo ese juego de las sillas que se armaba fuera de los planteles. Así es, había mucho problema con esta cuestión de las sillas, de repente se abría la reja y cuando decían, vengo a inscribir a mi hijo, oye, pues ya estaba lleno el cupo, decían, ¿cómo es posible si yo hace 3 días que estoy aquí sentado? Queremos evitar absolutamente todo esto, la instrucción del gobernador, del licenciado Mauricio Vila, de la profesora maestra Loreto, primero que nada es garantizar el cupo para todos, pero sobre todo en los planteles que más favorezcan a los padres de familia. Y sobre ese mismo tema, ¿hay lugar para todos los niños? Hay lugar garantizado para todos los niños. Evidentemente la preinscripción nos va a dar un aproximado de dónde requerimos construir nuevas aulas. El año pasado con los resultados tuvimos que construir 107 aulas, entonces probablemente este año sea algo similar o probablemente mayor el número de aulas a construir. Director, ¿algo más que desee compartir? Simplemente invitar a que se preinscriban del 4 al 11 de noviembre, preinscripciones para los 106 municipios del estado, segundo y tercero de preescolar y primero de primaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por el espacio. Ahí quedó la información para que no se le pasen las fechas y haga la preinscripción en línea, si no, ya le dimos las otras alternativas para que nadie se quede fuera de la educación. Vamos con otras cosas y mire, nos trasladamos al sur del estado, municipios en donde estuvo presente la Cruzada por la Lectura para fomentar en maestros, padres de familia y también en alumnos el gusto por esta actividad. Pláticas exitosas y estrategias aplicadas en las aulas para incentivar el gusto por los libros fueron parte de la Cruzada por la Lectura que se efectuó en 17 municipios del sur del estado. Con el lema, la lectura y la escritura son parte de mi cultura, la alternativa promovida por el Programa de Lectura y Escritura de la Secretaría de Educación reunió a docentes, estudiantes, madres y padres de familia, así como autoridades estatales y municipales, en sitios públicos de 17 ayuntamientos, donde se dispuso de módulos con material y juegos para despertar el interés por la actividad. Estamos apostando por tener mejor futuro y la forma de transformar Yucatán es por medio de la educación, enfatizó la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo. En el evento, el equipo de promotor de primaria recibió libros para continuar con la iniciativa El Sabucán Viajero, que consiste en compartir textos del salón de clases en el entorno familiar. Teleyucatán te informa. Ahí quedaron los detalles con respecto a este tema, al bonito y buen hábito de la lectura. Y antes de despedirnos, toca el turno de la última y nos vamos, que incluso ya está usted viendo en su pantalla. Mire, son unos niños y jóvenes ahí caracterizados de maya danzando con las danzas clásicas mayas de Yucatán. Vamos a dejar un momento este video para que también disfrute junto con nosotros. Estas danzas y por supuesto la música autóctona con el caracón y también las percusiones también son clásicas aquí de nuestro estado de Yucatán y forman parte también importante de nuestras tradiciones. Aquí se lo compartimos a través de nuestra pantalla. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado a lo largo de la semana. Diviértase mucho, descanse, si aún queda por ahí recalentado del PIB, también que lo disfrute con la familia. Nosotros aquí le esperamos de nueva cuenta el lunes en punto de las 3 de la tarde para llevarle todos los detalles de lo que acontece en nuestro estado. Mi nombre es Liv de Nojeda y le invito a que no le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Pasa un excelente fin de semana, nos vemos el próximo lunes.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Evitemos juntos las infecciones respiratorias e influenza con las siguientes medidas preventivas. Si usas leña, ventila bien tu casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cubre tu boca al toser. No salgas de casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente. Limpia y desinfecta objetos. Procura no fumar dentro de casa y evita cambios bruscos de temperatura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. La Feria Yucatán Ixmaquil 2019 está por comenzar a partir de este viernes a las 9 de la noche y tú podrás disfrutarla en tu programa especial, La Feria de Ferias. Sé parte de sus vivencias y aventuras que podrás encontrar en sus eventos, espectáculos y atracciones, que vuelven a la Feria Yucatán Ixmaquil, una de las ferias más importantes del país. Recuerda, a partir de este viernes a las 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos con toda la actitud, ya viernes, fin de semana, en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarle lo más relevante del acontecer deportivo. Por supuesto, aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca del evento de videojuegos que organizó un torneo de la UTM, en el cual, bueno, participaron 250 estudiantes. También estaremos hablando de la fiesta brava, y es que el regidor yucateco Yusef Hernández cortó una oreja en la plaza más importante de Latinoamérica, en la monumental Plaza de Toros México. Estaremos obteniendo sus experiencias y por supuesto también su punto de vista acerca de su trayectoria. En la información del fitness se anuncia una certificación anual. Este evento tendrá lugar en Yucatán, se va a realizar del 11 al 17 de noviembre. Van a participar 16 instructores de 7 países. También estaremos comentando la importancia del control emocional para el éxito deportivo. Esto nos lo va a platicar el psicólogo William Martín. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto, el privilegio y el honor de compartir micrófonos con mi compañero y amigo el buen Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Así es, ya fin de semana también con mucha información deportiva este día. Vámonos con nuestras vías de comunicación del 940-7600. El teléfono, recuerde, también nos puede contactar en redes sociales, primero en Twitter en @DeportesTeleYuc y también en Facebook en Deportes Teleyucatán. Así que vámonos ya con toda la información. ¿Todo bien? Todo excelente, felicidades. Y no vas a decir que no te felicité. Digo, no a ti te debo de felicitar, a tu señora esposa Carla por aguantarte. ¿Cuántos años? 23. No, ya merece un monumento, me queda claro. Muy bien, vamos a la primera nota y es en torno al Bashal Quest, este evento de videojuegos que hoy tuvo su primera edición en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Aquí está la historia. En el marco del 20º aniversario de la Universidad Tecnológica Metropolitana, este viernes se realizó la primera edición del evento Bashal Quest, un torneo de videojuegos en el cual se compitió en 3 categorías oficiales, 2 de exhibición y se impartió una conferencia magistral, según informó Mauricio Cámara Leal, rector de la UTM. Lo que se busca es que los chavos entiendan que a través del gaming se pueden desarrollar diversas capacidades y competencias, ¿no? El trabajo en equipo, la concentración, la estrategia, la disciplina de poder hacer pues varias cosas en torno a un juego, como organizarse,
Y pues obviamente también se busca que los chavos convivan, pasen un buen rato, tengan una buena relación con sus maestros y pues al final que se diviertan. De acuerdo a lo informado, 250 estudiantes del área de tecnologías de la información participaron bajo el formato de eliminación directa. La gran final se disputará la noche de este viernes y los ganadores recibirán como estímulo, además de diplomas, sillas especiales para gamers. Tenemos más de 200 participantes que se inscribieron en la plataforma. La temática son mesas, que ahí lo vas a ver, son mesas que hay juegos, me parece que hay 3 diferentes juegos, todos pues, los que están de moda ahorita, en donde los chavos se van a sentar y entre ellos se van a retar y pues van a haber eliminatorias, ¿no? Y en esas eliminatorias pues van a ir pasando los que ganen, así hasta llegar a una final. La inauguración del evento, que tuvo lugar en el Auditorio 3 del edificio de vinculación de la UTM, incluyó la conferencia magistral Cómo realizar videojuegos en México, impartida por Gerardo García Rodríguez y Ricardo González. Bueno, y en la tauromaquia pues cada vez son más los yucatecos, tanto novilleros como matadores, que están pues dando de qué hablar en la Plaza de Toros México, o están triunfando, y este es el caso de este joven Yusef Hernández, quien está pues hace una semana prácticamente cortó una oreja ya en la Plaza de Toros México. A sus 24 años de edad, el novillero yucateco Yusef Hernández Medina ya probó las mieles de cortar una oreja en la plaza más grande de toda Latinoamérica, la Plaza de Toros México. Agua Claro, un cárdeno de la ganadería de Vistahermosa y que fue el primero de su lote, fue a quien Hernández Medina le cortó el apéndice en novillada, donde alternó con José Sáenz, Francisco Emanuel y Sebastián Ibelles. Sensaciones muy bonitas, y lo mejor de todo es que fue del agrado del público, ¿no? Cortar una oreja en México creo que es importante para una carrera de un novillero en la plaza más importante de América, y confío en Dios que vendrán mejores cosas con esa oreja, que nos pueden dar más cosas. Obviamente, como dice el matador Adrián Flores, olvidarla para seguir preparándonos, pero tenerla en cuenta para lo que viene. Fue el primero de la tarde, de hecho fue muy emotivo porque fue a recibir la portagayola, pero el toro me vino de frente, yo no vi por dónde abrirlo y me rayó en ese momento, pero creo que eso me hizo impulsarme a más, ¿no? A seguir buscando en la faena, conectar con la gente, ¿cómo se dice? Retomar otra vez la faena y tirar para adelante, ¿no? Y ya con la muleta y culminar con la espada, creo que fue lo que nos dio la oreja, y competición fuerte de la segunda. El oriundo del municipio de Mamita, y quien desde los 18 años se inició en esta profesión, se prepara ahora para su siguiente reto, que será un mano a mano con el capitalino Cristian Antar, este sábado en el lienzo charro de la Feria de Ixmaquil, y posteriormente viajará a Zacatecas. El 16 de noviembre estaré en Zacatecas, y de ahí ya hasta diciembre, el 29 en Teosuco, Quintana Roo, y el 3 de enero en Tizimín, en la feria de... Sí, ahí tenemos, hasta ahora hay otras más, pero pues están por confirmarse todavía. Bueno, pues muy bien por este novillero yucateco Yusef Hernández. Ojalá que vengan más tardes como la que disfrutó en la Plaza de Toros en México. Vamos a ir a una pausa, no sin antes platicarle rápidamente la actividad de la tercera semana de la Liga Meridiana de Béisbol. Este sábado y domingo a partir de las 13 horas, 1 de la tarde. Mañana sábado en el campo de Chichí Suárez, Diablos de la Bojorquez se estará enfrentando a los Venados de la Marista. A la misma hora en la Dolores Otero, Senadores de la Morelos enfrentando a los Azulejos de la Dolores Otero, y finalmente mañana sábado a la 1 de la tarde en Cordemex, Oros de Pacaptum contra los Jaguares de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Fecha 3, Liga Meridiana de Béisbol, Campeonato 2019-2020. Vamos a la pausa, regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Gracias, en verdad, por seguir con nosotros esta tarde aquí en Deportes del Yucatán Te Informa. Ahora les vamos a presentar lo relativo al fitness. Y es que va a haber una certificación anual aquí en Yucatán del 11 al 17 de noviembre. Va a ser en el complejo deportivo Cuculcán. 16 instructores de 7 diferentes países estarán participando. Los detalles. La Asociación Internacional de Certificación Fitness realizará en Yucatán su reunión anual del 11 al 17 de noviembre con la presencia de 16 instructores de 7 países en el complejo deportivo Cuculcán, evento que respalda el Instituto del Deporte del Estado, informó esta mañana en conferencia de prensa Marisol Baltasar Nava, directora de esta agrupación. Queremos proporcionar algo un poco diferente para que vea la gente todas las opciones que hay de actividad física. Mucha gente sabe de la importancia que es hacer ejercicio, pero dice es que no tengo coordinación, es que no, a mí eso no se me da, etcétera. Van a ver que hay miles de formas de entrenar, que una de ellas les va a gustar. Entonces es más que nada eso, mostrarle a toda la comunidad, al público, las formas diferentes que existen de hacer activación física. Baltasar Nava agregó que también se capacitará a los entrenadores locales y hasta el momento suman ya 60, ya que igual ofrecerán estas clínicas en Mérida y en municipios. En esta ciudad será en el multigimnasio Socorro Cerón del Cuculcán y en los municipios iniciarán en Tizimín. Para la gente de Mérida es el miércoles, que va a ser un foro deportivo donde de igual forma vamos a ofrecer una masterclass grande para que todos conozcan las diferentes especialidades, conozcan de la empresa, del tipo de educación que pueden llevar de ahora en adelante. Y posteriormente vamos a hacer un foro deportivo enfocado a lo que es el fitness, para todos los instructores que deseen saber un poco más qué es lo que hay, cómo le podemos hacer, en qué nos puede ayudar esto, en qué nos puede beneficiar. Todas esas preguntas se van a hacer, todo el equipo de NFC va a estar ahí presente. Iván Herrera Rosiles, director de promoción deportiva del Instituto del Deporte de Yucatán, fue el encargado de presidir el evento junto con Baltasar Nava y directivos de gimnasios deportivos. Bueno, y en otros temas, pues fíjese que el psicólogo William Martín, él nos habla pues de la importancia del control emocional para el éxito en el deporte. Esta información es de nuestra compañera Maribel Vega. Entrenar por horas no siempre es suficiente para alcanzar el éxito deportivo. Se requiere también del control de las emociones. Por eso es importante el acompañamiento psicológico para los deportistas de alto rendimiento, como para quienes practican alguna disciplina de forma recreativa. Actualmente los que más acuden son los deportistas de alto rendimiento, deportistas que tienen aspiraciones de ser seleccionados nacionales o ya son seleccionados, deportistas que quieren obtener medallas a nivel nacional e internacional, porque desean pues mantener un nivel de motivación adecuado, desean también o desarrollan habilidades o buscan mejorar su concentración. Afrontar los nervios ante una competencia, la presión que generan las expectativas, el miedo al fracaso, el proceso de reincorporación después de una lesión, son algunos de los aspectos que se aprenden a manejar por medio del acompañamiento del psicólogo deportivo. Existen diferentes motivos por los que los deportistas acuden a un psicólogo del deporte. Actualmente, las principales necesidades que he logrado identificar en mi trabajo cotidiano son dificultades para controlar las emociones, dificultades para controlar la atención o para concentrarse en determinados momentos. También problemáticas naturales en la relación con compañeros de entrenamiento o
falta de entendimiento con el entrenador, ¿no? Tolerancia a las frustraciones después de algunos fracasos que hayan tenido. Los nadadores, triatletas, karatecas y ajedrecistas son los que más solicitan el acompañamiento psicológico. También los entrenadores de fútbol y béisbol principalmente, así como los padres de familia, requieren herramientas para motivar a los deportistas. Uno de los riesgos que tenemos en los niños que practican deporte, que sienten mucha presión, es el abandono deportivo. Al ellos no poder tolerar esas emociones de exigencia, que le genera la exigencia deportiva, el estrés lo sobrepasa, uno de los riesgos es el abandono. En el caso de quienes practican un deporte por recreación, dijo que también es importante mantener la motivación y trazarse metas. Permanecer en ese proceso por más de 6 meses, que es el primer reto. Después de los 6 meses, los niveles de adherencia incrementan. La actividad física y el deporte son importantes para evitar problemas como la drogadicción, alcoholismo y la violencia. Las academias de fútbol y de béisbol que está promoviendo actualmente el gobierno del estado tienen esa función social a través del deporte. Con esto nos queda claro que no solamente es importante el trabajo, el entrenamiento en la cancha, sino también lograr el control emocional en la búsqueda del éxito deportivo. Buen trabajo presentado por nuestra compañera Maribel Vega. Antes de irnos, le platico la actividad del fútbol en la Liga de Ascenso. Hoy Venados estará bajando el telón de la Apertura 2019, jugando en Tamaulipas ante el equipo Los Correcaminos. Ojalá que puedan terminar con una victoria en un torneo muy complicado para la organización, independientemente de su clasificación a octavos de final en el otro torneo, el del torneo de Copa, que se va a estar jugando el próximo mes de enero. ¡Nos vamos! Así es. Buenas tardes, nos vemos en la noche, ¿no? A nombre de todo el equipo, vamos a almorzar. Muchas gracias. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por